Desde La Habana, Cuba, reciba nuestro saludo este jueves 14 de octubre de 2021. Soy Anieris Borges, siempre un placer acompañarle en los próximos 27 minutos de información. Con los titulares ya comenzamos. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este jueves a la solidaridad e integración ante un escenario global desafiante. Al intervenir en la reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático, organizada por Belarus, el mandatario antillano expresó que cooperar resulta el único garante del desarrollo sostenible de las economías de los países. Cuba avanza hacia la recuperación gradual de las actividades económicas en medio del impacto de la pandemia de COVID-19. En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, abordó las prioridades del sector. Ministerio de Salud Pública de Cuba notificó este jueves 2.364 nuevas personas diagnosticadas con COVID-19 y lamentó el fallecimiento de 38 pacientes por complicaciones asociadas a la enfermedad. En las últimas 24 horas se apreció un alza en la cifra de recuperados. Comenzamos con las noticias. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel participó este jueves en la reunión virtual del Consejo Supremo Económico Euroasiático, integrado por jefes de Estado y Gobierno de Rusia, Belarus, Kazajstán, Armenia, Kirguistán, Moldova y Uzbekistán. La nación antillana compareció en calidad de observador. Tenemos detalles. Cuba reafirmó este viernes en la persona de su presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su voluntad de continuar impulsando los vínculos con cada uno de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática y de trabajar de conjunto con ellos para fortalecer este proyecto de integración. Cooperar es el verbo clave cuando nuestras agendas coinciden en una prioridad: el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, considerada ya como la crisis sanitaria más compleja que ha experimentado la humanidad en los últimos 100 años. En el caso de mi país, esa crisis se ve agravada por el recrudecimiento de manera deliberada y oportunista del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace más de 60 años por el gobierno de Estados Unidos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer una vez más el respaldo de los países miembros de la Unión para que se ponga fin a esa criminal política contra Cuba. Al intervenir en una nueva sesión del Consejo Supremo Económico Euroasiático, el mandatario cubano expuso los logros alcanzados por la comunidad científica y médica nacional en el combate al coronavirus en medio de tan adversas condiciones, entre ellos la obtención y producción de 3 vacunas en cantidades suficientes para inmunizar a toda la población. Reiteró el deseo de su país de compartir con el bloque integracionista sus resultados en esferas como la salud y la biotecnología, donde, afirmó, ya se registran avances. Resulta notable que Biocuba Pharma ya tenga registrado a lo interno de la Unión productos cubanos de probada eficacia y calidad, como el Everprop P, Evermin y el ingrediente farmacéutico activo de las vacunas contra hemófilos influenza tipo B y hepatitis B en Rusia, el Nimotuzumab y el Simavac FG en Kazajstán y el Epocin, Leucocin y Everpropec en Belarus. Estos primeros pasos nos llenan de confianza en la posibilidad de concretar nuevas alianzas estratégicas que, con el apoyo de la Unión, nos permitan introducir nuestros productos sobre la base de modelos de negocios beneficiosos para ambas partes. El presidente cubano aseguró que la colaboración con la Unión Económica Euroasiática podría ampliarse a otros sectores como la energía, la producción de alimentos y el turismo. Estamos dispuestos a crear condiciones favorables y atractivas para los turistas provenientes de los países miembros de la Unión, lo cual también requiere potenciar la promoción del destino Cuba en los diferentes canales y plataformas interregionales, la radio, televisión y los medios de prensa especializados. Un nuevo paso hacia el fortalecimiento de la integración tendrá lugar el próximo mes de noviembre, cuando se celebre en La Habana la segunda sesión de la Comisión Conjunta para la Colaboración con la Comisión Económica Euroasiática. Miguel Díaz-Canel informó que en el encuentro debe firmarse un plan de acción conjunto con el objetivo de intensificar y sistematizar la colaboración entre la Unión y Cuba, tanto a nivel oficial como en círculos empresariales. A los desafíos para enfrentar la crisis generada por la pandemia dirigieron su atención los participantes.
avanzar en la creación de un mercado de gas, petróleo y sus derivados, desarrollar el complejo agroindustrial para alcanzar la soberanía alimentaria, sustituir importaciones utilizando las potencialidades y recursos industriales de cada país, transitar hacia la utilización de las monedas nacionales en el comercio y profundizar la digitalización de los procesos e infraestructuras de la Unión son algunas de las principales prioridades. Particular atención se prestó al enfrentamiento al cambio climático. Con fuerza se escucharon los llamados a fortalecer la integración, tanto en el seno de la organización como con otros países y bloques. Los ritmos de integración de la Unión pudieran ser superiores. Al respecto, yo considero importante que se le dedique una atención no solo a las metas perspectivas de integración, sino que también a trabajar para fortalecer e incrementar los éxitos alcanzados por el trabajo mancomunado de la Unión. La integración que se está desarrollando en la Unión atrae la atención de todo un grupo de países. Ya hemos conversado sobre esto. Es importante que cada vez de forma más activa se unen países observadores. Tienen la posibilidad de participar en la actividad de los órganos de integración a todos los niveles. Mientras más logros tengamos y mientras más evidentes sean en la parte social, en la parte económica, en el aumento del bienestar de la población, más peso y más autoridad tendrá nuestra organización y su prestigio. La Unión Económica Euroasiática se fundó en 2015 entre Rusia, Belarus y Kazajstán. Luego a ella se incorporaron Armenia y Kirguistán. Moldova, Uzbekistán y Cuba participan en calidad de estados observadores. Y lo decíamos en portada, este jueves el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ofreció una conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. El titular del ramo informó sobre la actualización de la situación económica cubana. Expuso que la nación caribeña se dirige a un proceso de recuperación gradual de las actividades económicas y se refirió también a las prioridades en medio del impacto de la pandemia de COVID-19 y del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. El titular del sector explicó que en medio de la crisis económica por el impacto de la pandemia y el recrudecimiento del cerco económico, comercial y financiero de Estados Unidos, Cuba se encamina a la apertura de varios servicios, el turismo para el próximo mes, así como la concreción de medidas que favorezcan un sistema de gestión más autónomo y flexible, tanto para la empresa estatal socialista como para la privada. Recordemos que dijimos siempre que el año 2021 sería un año de grandes restricciones, pero también de importantes transformaciones. Y eso se viene cumpliendo. Hemos hecho transformaciones de fondo en el funcionamiento y el diseño de la empresa estatal, que ratifico, es nuestro sujeto económico principal. Y hemos hecho transformaciones también de fondo en el sector privado, con una flexibilización del trabajo por cuenta propia. Y también ya dimos los pasos de la constitución de las primeras micro, pequeñas y medianas empresas en el país y la ampliación de las cooperativas no agropecuarias. En este sentido, aseveró que no existen límites para las llamadas MIPYMES, pues constituyen otro actor en la economía nacional. Con las más de 100 aprobadas, se han generado alrededor de 3.000 empleos. La prioridad la enmarcamos en la transformación del trabajo por cuenta propia hacia una forma jurídica. Porque, como ustedes conocen, bajo el trabajo por cuenta propia, en realidad estaban funcionando pequeños negocios, pequeñas empresas en Cuba. No tenemos meta, no tenemos restricción. Es un actor económico que llega a la economía a jugar un papel complementario, como establece nuestra Constitución y nuestro modelo económico. Gil Fernández se refirió además a las prioridades de la economía, entre las que se encuentra el enfrentamiento a la inflación. Entonces señalo como un tercer elemento, dije la inflación, digo la sostenibilidad del sistema electroenergético nacional y señalo como un elemento también de prioridad del contexto actual la atención también a los grupos más vulnerables para asistirlos en función de que nadie quede desamparado y nadie quede atrás. No estamos construyendo una economía de mercado, no estamos avanzando hacia un diseño capitalista ni neoliberal. Cada una de las transformaciones se basa en la diversificación del tejido productivo a través del incremento de la oferta, todo con recursos propios, así como el incentivo de la producción agropecuaria. No podemos
sin incrementar la oferta, aspirar a un control efectivo de los procesos inflacionarios que vive el país solamente desde la óptica de las medidas de carácter monetario y de carácter fiscal. El viceprimer ministro dijo que para el último trimestre de 2021 se prevé un crecimiento del 2%, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También al diseño del plan del sector para el 2022, que se presentará en diciembre ante el Parlamento cubano. Transformaciones necesarias que contribuirán paulatinamente al incremento de bienes, servicios, proyectos y negocios en la economía de la mayor de las Antillas. Lisbeth Penin Matos, Cubavisión Internacional. Hacemos una primera pausa en la emisión. Al regreso seguimos conociendo detalles de la realidad de Cuba y su gente. Acompáñenos. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021 y primera edición de su feria virtual para la promoción de bienes y servicios. Podrán participar entidades nacionales y extranjeras con interés en el sector externo, MIPYMES, incluyendo a empresarios cubanos con residencia en el exterior. Segundo Foro Empresarial Cuba 2021, un evento virtual para los negocios en Cuba. Actualizamos ahora sobre la situación epidemiológica del país. Cuba reportó 2.364 nuevas personas diagnosticadas con la COVID-19, lo que eleva a 928.684 el total de confirmados con la pandemia desde el pasado año. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, informó en esta jornada el fallecimiento de 38 pacientes por complicaciones asociadas a la infección. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, afirmó que los indicadores de los últimos días continúan marcando una estabilidad en la reducción de casos. Precisó que de más de 29.000 muestras procesadas, 2.364 resultaron positivas al SARS-CoV-2. Durán lamentó el fallecimiento de 38 personas y marcó a la hipertensión arterial como una de las complicaciones más frecuentes en el curso de la enfermedad. En las terapias intensivas se registran un menor número de personas, destacándose una reducción en los graves con respecto a la jornada anterior. El experto señaló que el balance de altas contra ingresos fue favorable y pese a permanecer una cifra elevada de diagnosticados en menores de 20 años en edades pediátricas, en nuestro análisis, la tendencia de los últimos 15 días es a la disminución. Y por fin logramos que no se diagnostique ningún recién nacido con COVID-19. Logramos, yo digo, en el sentido de que llegue el mensaje educativo y el comportamiento y la protección a un grupo tan importante como un recién nacido. Aumentar la autorresponsabilidad es condición diaria para favorecer aún más el esfuerzo que hoy, unido a la vacunación gratuita y asequible a todos y todas, comienza a modificar de a poco la visualidad de la pandemia en el país. Y a propósito del tema, el proceso de vacunación con Abdala en Camagüey se ha desarrollado de manera exitosa. En estos momentos, en las áreas de salud del territorio reciben las dosis los convalecientes y alérgicos al tiomersal. En tanto, prosigue la inmunización en las escuelas y círculos infantiles de los diferentes grupos escolares. El 64,3% de la población residente en Camagüey, mayor de 2 años de edad, tiene el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. En primera dosis ya hoy hay 669.372 camagüeyanos con primera dosis puesta, que representa el 89,7%, o sea, casi el 90% de la población camagüeyana, mayor de 2 años. En cuanto a las segundas dosis, ya tenemos 507.191 camagüeyanos con segundas dosis, y en el caso de las terceras dosis, 479.851, que representan un 64,3%. Los municipios más afectados hoy son justamente aquellos municipios que no han concluido las terceras dosis y los 14 días. Es el municipio hoy Guaymaro y Mina, que son los que más complicada situación epidemiológica tienen. Ya el municipio Santa Cruz
que de igual manera está en tercera dosis con un 91%, o sea, Santa Cruz ya está bajándose la tasa de incidencia y viéndose los resultados del impacto. Proteger contra la COVID-19 a los cerca de 8.000 camagüeyanos alérgicos al tiomersal ha sido otro de los propósitos. Solo restan poco más de 1.200 por vacunarse. En tanto, comenzaron a recibir la segunda dosis grupos de escolares. Inician segundas dosis el grupo número 2 de los escolares, o sea, aquellos grupos que son entre 11 y 18 años que se están vacunando con Soberana. Queda pendiente para dentro de 10 días la segunda dosis del grupo de los más pequeñitos, de entre 2 y 10 años. El proceso de vacunación en Camagüey se ha desarrollado de manera exitosa. El territorio muestra altos índices de contagios con la COVID-19 y se espera recibir el impacto de la inmunización en un corto plazo, siempre que esté acompañada del cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional. Momento ya para conocer el comportamiento de las diferentes variables meteorológicas en Cuba y en sus principales destinos turísticos. Hoy con nosotros en el estudio de Cuba Noticias, Ailín Justiz, bienvenida y te debemos también una felicitación por tu cumpleaños. Qué bueno tenerte con nosotros en el estudio. Cuéntanos, ¿han sido días de mucho calor? ¿Se mantendrá así el pronóstico? Así mismo, y gracias primero por la felicitación. Para mí, por supuesto, un gusto regresar a Cuba Noticias y efectivamente sigue el calor y también las condiciones favorables a las precipitaciones en Cuba y mares adyacentes. Está la presencia de una baja en la altura justo al norte de la región oriental, una onda tropical que está transitando por los mares al sur de nuestro país y además la propia inestabilidad de la tarde que han estado dando lugar a chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en casi todo el archipiélago, principalmente en la tarde, pero que en algunas localidades se extiende incluso hasta horas de la noche. Las lluvias han llegado a ser fuertes e intensas de manera muy puntual, con acumulados que están superando los 80 milímetros en menos de 24 horas. Así van a continuar también las condiciones del tiempo en esta próxima jornada de viernes, al menos en la región occidental, un amanecer con sol y algunas nubes, sobre todo en las primeras horas del día será poca la nubosidad, pero a partir del mediodía comienzan a incrementarse los nublados y en la tarde son posibles chubascos y algunas tormentas eléctricas, sobre todo en Viñales, en María la Gorda y también en Playa Girón al sur de Matanzas. Las temperaturas comienzan a ser más propias de un mes de octubre, en la madrugada valores de 21 y hasta 24 grados en Varadero y por la tarde se encuentran en el entorno de los 31 y 32 grados Celsius. En la parte central, allí sí un amanecer con intervalos nubosos, sobre todo en Cayo Santa María y en Jardines del Rey, disminuyendo en el transcurso de la mañana con la posibilidad incluso de chubascos de forma ocasional. Y en la tarde las lluvias se concentran principalmente en Trinidad, donde son posibles además chubascos con tormentas eléctricas asociadas que pueden llegar a ser fuertes. Las temperaturas en la madrugada 22, 24, 25 grados en Cayo Coco y Cayo Guillermo y por la tarde valores de 30 y hasta 32 grados Celsius. En la parte oriental, al menos en Guardalavaca, son posibles nublados ocasionales en las primeras horas del día. Por la tarde, las lluvias se concentran no solo en Baracoa, sino también en las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo, donde las temperaturas estarán elevadas en el entorno de los 34 grados por el día y al amanecer estarán en el entorno de los 20, 21 y hasta 24 grados hacia la costa norte. Este viernes, el sol a las 6:51 de la mañana saldrá por Punta de Maicí y a las 7:15 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio en el extremo más occidental de Cuba. La luna, por su parte, recién comienza en la fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, un viernes en toda Cuba, donde además del calor, por la tarde son posibles chubascos y tormentas eléctricas, principalmente hacia localidades de la costa sur. Nosotros volveremos mañana con más informaciones. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. También excelente jornada para ti, Ailín, y estaremos pendientes del pronóstico del tiempo. Pasamos con otras informaciones, y es que cada vez son más las mujeres que sobresalen por sus méritos en la ciencia. Un ejemplo es la eminente científica María Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto Pedro Curie, quien fue incluida en el grupo científico asesor de la OMS y mereció el premio L'Oréal UNESCO La Mujer y la Ciencia de la edición 2022, anunciado por estos días. Bueno, trabajando en IPK he estado a cargo de diferentes investigaciones nacionales e internacionales, proyectos
cubiertos o solicitados, ya sea por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Enfermedades Tropicales de la OMS, el TDR, la Unión Europea, la Wellcome Trust, etc. Mi trabajo muy enfocado a lo que es la vigilancia, el diagnóstico, el estudio de las epidemias de dengue en Cuba y sobre todo en la región de las Américas. Y bueno, y un día me llamaron para decirme que la mujer premiada por la región de las Américas y el Caribe había sido yo. Y realmente fue muy emocionante y de hecho todavía no me lo creo. Y tengo entendido que es la primera vez que sale una científica del Caribe. Es decir, no solamente que sea la científica de este año, una científica cubana, pero es que es la primera vez también que es la región América Latina y el Caribe que sale una mujer caribeña. Pero es un premio a la mujer científica de nuestra región, pero es un premio a la mujer científica cubana. Mi mamá vive conmigo, mi mamá es fundamental en mi vida, lo ha sido siempre y en toda esta etapa fundamental, porque siempre ha estado para mí y siempre desde chiquita me decía que había que estudiar. Mi hijo, médico, mi nieta, 3 años y 9 meses, preciosa, con mi nuera. Mi esposo, yo soy viuda, mi esposo que fue el profesor Gustavo Curí Flores, que siempre creyó en mí. Una persona que me dio mucha confianza en la capacidad que yo tenía de hacer cosas. Y realmente eso en gran medida se lo debo a él. El IPK, bueno, el IPK es, yo no sé si decir si es mi segunda casa o mi primera casa, realmente. A veces es un poco difícil discernir, pero evidentemente es mi casa y como le digo a muchas veces, que a veces le mando mensajes aquí a los trabajadores, yo considero que es la familia de IPK. Última pausa informativa en Cuba Noticias. Al regreso compartimos detalles del ámbito cultural y deportivo. Usted acompáñenos hasta el final de la emisión. Una cubana que era su encanto. Aquí en la noche llorando vio al otro día con su caballo, buscó sus huellas y le siguió. Pasamos a los deportes. Hoy les comentamos sobre los guantes que usó Teófilo Stevenson para ganar su tricampeonato olímpico en Moscú 1980, pues fueron donados al Museo del Deporte Cubano. El periodista Duanis Hernández nos trae los detalles. Los guantes que usó el legendario boxeador cubano Teófilo Stevenson en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 fueron donados por el periodista de Radio Rebelde Luis Izquierdo al Museo del Deporte Cubano. Pero, ¿cómo llegaron a Luis estos históricos guantes? Uno de los grandes narradores deportivos que ha tenido este país, Ramón Piti Rivera, ya desaparecido, compartíamos el programa Panorama Deportivo y me comenta que hay un aficionado, ex piloto, que tenía en su poder unos guantes de Teófilo Stevenson cuando se disputó la Olimpiada de Moscú en el año 80 y que él quería donarlo para algún lugar donde pudieran exhibirse. Izquierdo buscó al aficionado y finalmente se concretó la donación. Mantuvimos un contacto, yo se lo comenté en alguna ocasión a los compañeros de la Comisión de Boxeo para ver cuando existiera la posibilidad exponerlo en algún lugar, pero realmente aquello quedó en el olvido, no tuvimos esa oportunidad y siguió la amistad con el ex piloto, su nombre es Julio Sánchez, y hace muy pocos días nos invitó a su casa, estuvimos compartiendo y me dijo, ahí detrás están los guantes de Teófilo, llévatelos. Para el Museo del Deporte Cubano es un privilegio contar con estos guantes con los que Stevenson ganó el tricampeonato olímpico. Y recibir estos guantes que están firmados por todos ellos representa rescatar parte de la historia. Cuando Luis me comentó el tema este lunes pasado,
enseguida dijimos, tenemos que recibirlo y será expuesto ya desde hoy para que todo el que pase por aquí pueda tener contacto con lo que sucedió en Moscú 80, donde nuestro equipo de boxeo logró tan buenos resultados. Recibe Museo del Deporte Cubano guantes usados por Teófilo Stevenson en Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Duanis Hernández, Cuba Visión Internacional. Trabajadores de la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo Grajales y estudiosos del legado maceísta rindieron homenaje al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, autor de la elegía Antonio Maceos, en ocasión de las celebraciones por las 3 décadas de la Plaza de Santiago de Cuba en el oriente del país. Es la Plaza de la Revolución santiaguera un símbolo desde el concepto artístico e histórico, la visualidad y los ambientes que atesora, desde los contrastes del vitral, la fortaleza del bronce y la música. Todo aquel que visita a este conjunto en sus espacios interiores se acompaña por la elegía al Mayor General Antonio Maceo, de la autoría del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Por eso el homenaje al compositor y revolucionario cubano no faltó en las celebraciones por los 30 años de esta plaza. Hasta el tercer frente oriental, en el mausoleo que perpetúa la memoria de los héroes y mártires, llegó el homenaje de trabajadores y fundadores de la plaza. Que constituye este lugar para nosotros un punto de partida por la enseñanza del comandante Juan Almeida Bosque. Pero si hablamos del comandante Juan Almeida Bosque, tenemos que recordar lo que expresara en un momento de la historia el comandante en jefe sobre él, cuando dijo que Almeida era uno de los mejores capitanes, el compañero leal, el compañero que compartía contigo y por ti, y estaba dispuesto a dar su vida. Conversatorios, reconocimientos a fundadores y trabajadores del recinto se incluyen entre las actividades del programa por las 3 décadas de la Plaza de la Revolución santiaguera. Y así llegamos al final de esta emisión de Cuba Noticias. Por supuesto, información ampliada a las 6 de la tarde, hora local. También estamos generando contenido en nuestros perfiles oficiales de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Como siempre, tenga una feliz jornada.